Buenas noches. En esta exposición voy a hablar sobre la Segunda Guerra Mundial y los movimientos totalitarios. La Segunda Guerra Mundial es el hecho o el conflicto más devastador de toda la historia de la humanidad, porque trajo más de 60 millones de muertes y se vieron implicados 110 países de manera directa o indirecta, incluidos países sudamericanos. Se dividió en dos bandos, los ejes o las potencias del eje, que eran la Alemania nazi, eh, Italia y Japón, y los aliados contra la Unión Soviética. O sea, los aliados eran la Unión Soviética, Estados Unidos, Francia e Inglaterra. Y pues bueno, acá están los personajes como más importantes de esta guerra. Pues si los dividen los potencias del eje contra los aliados. Los de abajo son los pertenecientes a las potencias del eje. Acá está Hitler, Hirohito, presidente de Japón, y Mussolini, de Italia en este momento. Y de los aliados estaba Stalin, Roosevelt, presidente de Estados Unidos, Charles de Cougny, de Francia, y Churchill, de primer ministro de Inglaterra. Pero pues era primer ministro, pero fue el que estuvo al mando de Inglaterra cuando pues la Alemania estuvo a punto de invadirlo en su totalidad. Bueno, y basado ya en los bandos, se puede decir que son los totalitarismos, que pues eran tres: el nazismo, el fascismo y el comunismo. ¿Qué es un totalitarismo? Es básicamente una persona al mando, mandato, o sea, el que no obedece a esa persona es un enemigo del país que tenga este régimen. Para esta época el totalitarismo, o sea, era alguien militar. Como vemos, Hitler era militar, Mussolini era militar y Stalin era militar. Si hay un totalitarismo, desaparecen los demás partidos, solo queda un partido. En el caso de Alemania, el partido era los nacionalistas socialistas, acá era el partido fascista y acá era el partido comunista stalinista. Y bueno, este es el mapa de Europa en la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo empieza la Segunda Guerra Mundial? Alemania invade mitad de Polonia, que, o sea, ahí en este momento le declara la guerra a Francia y a Gran Bretaña o Inglaterra. ¿Por qué? Porque incumple el Tratado de Versalles, que se le fue impuesto tras perder la Primera Guerra Mundial, que pues como sabemos tenía que pagarle especialmente a Francia y a Gran Bretaña. Bueno, y la Unión Soviética invade la otra mitad de Polonia. Al ocurrir esto, Hitler y Stalin hacen un pacto de no agresión. Mientras ya Francia ya están en guerra y Gran Bretaña contra Alemania. Bueno, después de ir por Polonia, Alemania empieza a invadir Checoslovaquia, Austria, Hungría, Francia lo invade muy rápido. Mentiras, antes de Francia, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, y ahí sí Francia. Y como vemos, pues Gran Bretaña queda sola, prácticamente sin apoyo, ya que Estados Unidos todavía no había intervenido, y pues el próximo objetivo era Gran Bretaña. Y Italia se une en estos momentos a Alemania, pero Italia, en vez de ser más como una ayuda, termina siendo una carga más para Alemania. ¿Por qué? Porque Italia conquista Albania, pero después van por Grecia y Alemania le tuvo que haber le presta hombres para que pueda conquistar Grecia. Lo mismo ocurre con Bulgaria y Rumanía. Y bueno, y más o menos ya para esta época empieza la guerra más conocida como el Pacífico, que fue entre Estados Unidos y Japón. ¿Por qué inicia esta guerra? Japón empieza a invadir a China.
Acá empieza a invadir poco a poco a China. Acá invade Hong Kong, todo esto lo invade. Como vimos en prácticamente islas. Entonces, Estados Unidos al ver esto, ¿qué hace? Le cierra la comercialización con petróleo y ya no le vende más. O sea, le cierra todos los comercios. Que entonces Japón tenía dos opciones, o retrocede o va a la guerra. Efectivamente fue a la guerra. Y bueno, ya más adelante explicaré el final y los hechos más importantes de la guerra del Pacífico. Bueno, ahora retomando acá Europa. En este momento ya Alemania tenía todo desde Polonia recorriendo Francia, todo esto en su poder, todo hasta Grecia, Bulgaria y esto ya lo tenía, a excepción de Suiza que no estaba invadida. Listo, entonces acá, ¿qué quería Hitler? Tener todo esto en su dominio, quería tener un imperio así. Entonces empieza invadiendo, conquista la otra parte, la otra mitad que como había dicho ha sido invadida por la Unión Soviética. Y rompe el pacto de no agresión. Y poco a poco empieza a invadir la Unión Soviética, más o menos hasta acá, invade. Y esto es importante, esto fue en verano, como sabemos en Rusia hace mucho frío. Llegan hasta acá a puertas de Moscú, a puertas, la capital. Algo muy parecido, sino igual lo que pasó a Napoleón Bonaparte. Entonces llega el invierno y pues se quedan a las puertas. Entonces, ¿qué hace Hitler? Dice, voy a Stalingrado, que ahí quería los recursos petroleros y sería le afectaría moralmente a Stalin, porque Stalingrado se llama en honor a él. Bueno, y ya sigue conquistando, invade todo esto, a las puertas de Stalingrado, que era esta de acá. Y ocurre la batalla de Stalingrado, que es la batalla más sangrienta en la historia de la humanidad porque dejó a 1.300.000 bajas de la Unión Soviética y 700 de Alemania. Que en esta batalla es clave porque esto se puede decir que decidió la guerra. Pierde Alemania y poco a poco empieza a retroceder acá y ya retroceder prácticamente. Y bueno, y ya le habían declarado la guerra a Estados Unidos. Hecho que hizo prácticamente que ya perdiera, porque Estados Unidos tenía dos opciones: o va por Japón o apoya a Gran Bretaña, o a Inglaterra, que estaba perdida, estaba prácticamente perdiendo. Y entre Alemania y Japón despiertan al gigante dormido. ¿Qué hace Estados Unidos? Apoya a Inglaterra. Y con esto salva a Inglaterra y le ganan a Alemania y Alemania empieza a devolverse así. Y la Unión Soviética empieza a invadirlos a ellos. ¿Qué hacen? Llegan hasta Italia y pues Mussolini se siente traicionado porque no tuvo apoyo, pero pues entonces liberan a Italia en Roma y ya prácticamente Alemania estaba acá, le quedó solo esto, Alemania y Polonia. La Unión Soviética llega a Polonia, la libera y acá es donde se conoce como lo horroroso que era, cómo tenían los campos de concentración y mataban a todos los judíos. Listo. Sigue Alemania y llega a Berlín. Con esta ya se decide todo, en la que pierde Alemania y ya Alemania entrega todos sus territorios a la Unión Soviética. Con esto termina la guerra en Europa. Ahora, volviendo acá. Estados Unidos le costó bastante por el sacrificio que o sea, el espíritu que tuvieron los japoneses.
Y que hay que destacar acá batallas claves. La primera, que es la de Midway, que es ganada por Estados Unidos y empieza cada vez más a avanzar. La de Iwo Jima, que es en la que aparecen los famosos kamikaze. ¿Quiénes eran los kamikaze? Eran así ellos, o sea, montados en unos aviones y se tiraban directamente contra los barcos estadounidenses, porque esta fue una guerra naval, precisamente porque estaban en islas. Y eso fue lo que le costó bastante a Estados Unidos, ese espíritu de que por ganar se sacrificaban ellos mismos. Y bueno, ya la guerra termina ya totalmente, o sea, la guerra mundial en 1945 con dos bombas atómicas, perdón, bombas nucleares en Nagasaki e Hiroshima. Y pues básicamente así acaba la Segunda Guerra Mundial. Y pues como por hechos curiosos, por ejemplo el cuerpo o sea, la muerte de Hitler solo se hace saber hasta la disolución de la Unión Soviética en 1991. Porque Stalin le hizo creer al mundo que él se había escondido en España o en Argentina. Entonces esto obviamente seguía causando como miedo. Porque pues esto fue porque la Unión Soviética invadió Berlín y pues nadie más tenía el conocimiento de qué había pasado con Hitler y bueno, con la familia, que sí aparecieron los cuerpos, pero de él no. Y bueno, ya cuando en 1991 se acaba la Unión Soviética, se revelan todos sí, como todos los escritos, todo eso que no habían sido relevado. Y pues de hecho se dieron cuenta a través del diente y pues del tiro que tenía en la cabeza. Y bueno, eso sería todo. Buenas noches.